Estás en sintonía de radioangelus.org. Prepara tu corazón para reflexionar el Evangelio del día, a cargo de nuestro hermano Miguel. Saludos y bendiciones, amados hermanos y hermanas. Es una alegría muy grande el volvernos a encontrar por estos medios para reflexionar sobre la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy 21 de septiembre la Iglesia celebra como santo del día a San Mateo, apóstol y evangelista de la palabra de Dios. Mateo es un nombre masculino de origen hebreo, cuyo significado es don de Yahvé. Mateo es citado en los evangelios como Levi, hijo de Alfeo, o Cleofás, publicano y recaudador de impuestos. En Cafarnaúm existen pequeñas diferencias en el tratamiento que dan a Mateo los distintos evangelios. Amén. La primera lectura de este día está tomada de la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 1 en adelante. El salmo está tomado del Salmo 19. El evangelio de este día lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 9 al 13. El Señor esté con ustedes y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús, al irse de ahí, vio a un hombre llamado Mateo en su puesto de cobrador de impuestos y le dijo: «Sígueme». Mateo se levantó y lo siguió. Como Jesús estaba comiendo en la casa de Mateo, un buen número de cobradores de impuestos y otra gente pecadora vinieron a sentarse a la mesa con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al ver esto, decían a los discípulos: «¿Cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores?» Jesús los oyó y dijo: «No es la gente sana la que necesita médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significan estas palabras de Dios. Me gusta la misericordia más que las ofrendas, pues no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Amados hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La figura de Mateo nos resulta siempre fascinante, hermanos. Ahí lo tenemos sentado en el mostrador de los impuestos y perteneciente a una clase social mal vista por los judíos, con no muy buena imagen, pero abre de par en par su vida a la llamada del Maestro. «Sígueme». Él se levantó y lo siguió, dice la palabra. En el Evangelio de hoy, hermanos, vemos el encuentro que Jesús tiene con un pecador, que después se va a convertir en santo, se va a convertir en discípulo, en apóstol y en evangelista, dice la Escritura. Queridos hermanos, empezamos este relato del llamamiento de Levi como una porción de la gracia y el favor de Cristo. El mismo Mateo nos narra su testimonio muy humildemente y nos hace ver su condición de pecador antes de ser un discípulo del Señor Jesús. Nos narra en esta historia que él estaba sentado al banco de los tributos públicos, en donde laboraba, nos damos cuenta, como cobrador de impuestos para Roma. Mateo era político y los romanos le habían dado un cargo en esa provincia de publicano. El cargo era de publicano, que es el término, hermanos, más antiguo y correcto para referirse a un recaudador de impuestos, según la Biblia.
Y en esa situación de estafador y pecador, Jesús le dijo: sígueme. Como hoy el Señor a usted y a mí, queridos hermanos, nos dice: sigámoslo, sígueme. El Señor, como le hizo la invitación a este recaudador de impuestos, le hace la invitación al borrachito, le hace la invitación a la prostituta, le hace la invitación a los pecadores, a usted y a mí, le hace la invitación a todos aquellos que aún no le han seguido. Sígueme. En este evangelio nos damos cuenta, hermanos, qué grande es la misericordia de Dios para con nosotros, para con este apóstol, con este evangelista llamado Levi, llamado Mateo, cobrador de impuestos. Los publicanos, como Mateo, eran muy odiados por el pueblo de Dios. Estaban entre las personas más despreciables de la sociedad. Les veían como ladrones, como estafadores, como traidores a la nación judía, pues injustamente cobraban impuestos, y una parte era para Roma y otra parte para ellos. Con estas ganancias se enriquecían ilícitamente, oprimiendo a otros. La mayoría de los publicanos cobraban impuestos de más. Nos enseña la palabra, y empobrecían al pueblo. Este era un oficio de mala fama. Estaban expuestos, hermanos, a tantas corrupciones y grandes tentaciones, vemos por la palabra, y la mayoría de ellos no eran honestos. Desde este lugar de pecados, queridos hermanos, Dios llamó a Mateo, como también hoy, queridos hermanos, nos llama a nosotros. ¿Cuál es nuestro puesto, queridos hermanos? Tal vez no seremos cobradores de impuestos como Mateo, pero nos podremos encontrar en otro puesto, mis queridos hermanos, como el puesto de la mentira, como el puesto de la infidelidad, como el puesto, hermanos, de la prostitución, de las borracheras, del libertinaje, de la idolatría. ¿En qué puesto nosotros nos podremos encontrar como Mateo, mis queridos hermanos? Pues hoy el Señor nos hace la misma invitación: sígueme. Dios quiere que lo sigamos como Mateo. Lo más admirable de este evangelio, hermanos, es que cuando Jesús le hizo el llamado a Mateo, él lo siguió inmediato, dice la Escritura, dejando una carrera lucrativa, dejando todo aquello que él tenía. ¿Qué hoy, hermanos, estamos dispuestos nosotros a dejar por el reino de los cielos? ¿Qué hoy estamos dispuestos nosotros a dejar por el Señor, hermanos? ¿Estamos dispuestos a dejar nuestro confort? ¿Estamos dispuestos a dejar nuestro pecado por el reino de Dios? ¿Por el llamamiento que el Señor nos hace a seguirle? Esa es la invitación, queridos hermanos, de este evangelio en este día. ¿Qué estamos dispuestos a dejar por el Señor, por el reino de Dios, por el reino de los cielos? La Escritura nos dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás os vendrá por añadidura. Dios quiere, hermanos, que buscando primeramente su reino, Él nos pueda dar lo demás por añadidura. Y nos damos cuenta cómo Mateo comprendió esto, dejando todo lo que él tenía por seguir al Maestro. Mateo, mis queridos hermanos, nos da un ejemplo a nosotros en este día de desprendimiento por medio de este evangelio. Él nos da un ejemplo de desprendimiento. Enseguida él se levantó y le siguió, desprendiéndose de todos, hermanos, de todo lo que él tenía. Él no rehusó ni demoró en obedecerle, nos dice la palabra de Dios, sino que le siguió. Queridos hermanos,
Cuando Cristo llega a nuestras vidas, Él nos transforma con su gracia. Amén. El poder divino, queridos hermanos, actúa en nosotros, opera en nosotros. Y es ahí donde comenzamos a tener otros pensamientos. Mateo comenzó y pasó de ser un estafador político a ser un discípulo de Cristo Jesús. Aleluya. Ahora Mateo, mis queridos hermanos, estaba a la mesa con Jesús e invitó a sus compañeros publicanos para que estos también tuvieran un encuentro personal con Cristo. Este es el primer objetivo que nosotros tenemos que tener, de llevar como Mateo a otros a que tengan un encuentro personal con Cristo, mis queridos hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Mis queridos hermanos, no podemos estar más deseosos que otros también vengan a Él, pues la gracia verdadera no nos permite disfrutar solos. Al contrario, mis queridos hermanos, nos ambiciona a contribuir en la extensión del Evangelio, del reino de Dios, llevando a otros a conocer a Cristo. Amén. Las Escrituras nos dicen, hermanos, en este Evangelio que cuando los fariseos vieron esto de Mateo, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Estos líderes, queridos hermanos, eran muy estrictos, nos damos cuenta, con los impíos. Se desgradaron totalmente porque Jesús se sentó a la mesa con los pecadores y cobradores de impuestos. Damos cuenta cómo Jesús ve que ellos necesitaban fuertemente ayuda para salir de las garras del pecado, como un día usted y yo necesitamos su ayuda para salir también de la garra del pecado. Y precisamente, queridos hermanos, esa necesidad fue la que trajo a Cristo a este mundo. Porque la Biblia nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 16. Por eso Jesús termina diciendo en este Evangelio de Mateo capítulo 9, versículo 12 en adelante: no es la gente sana la que necesita al médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significan estas palabras de Dios. Me gusta la misericordia más que las ofrendas, pues no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Bendito sea el Dios que vive y permanece para siempre. Hermanos, no es la gente sana la que necesita al médico, sino los enfermos, hermanos, los enfermos del pecado. El pecado es una enfermedad del alma, mis queridos hermanos, que la deforma, la debilita, la desgasta y hasta la mata. Pero gracias a Dios que nos envió la cura en la persona de Cristo Jesús. Gracias sean dadas a Dios. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos, porque Él es nuestra cura. Él es el doctor de doctores y Señor de señores. Bendito sea el nombre del Señor. Muchas personas, queridos hermanos, hoy en estos días piensan que están bien, que no necesitan o tienen necesidad de Cristo. El diablo los ha cegado totalmente para que crean que no necesitan de un Salvador, en este caso de Cristo. Toda persona es una habitación vacía, mis queridos hermanos, que necesita ser llena espiritualmente por Dios. Sin Cristo, si Cristo no infunde su aliento a nuestras vidas, el pecado ejercerá su poder destructor en cada uno de nosotros. Y es ahí donde los hombres son degradados, mis queridos hermanos. Hoy se nos da una invitación con toda certeza a la misericordia de Dios. Las palabras del Señor son las siguientes: sígueme. Sigámosle pues, hermanos, para que Él nos haga pescadores de hombres, pescadores de almas. Amén. Busquemos el reino de Dios.
Que Dios les bendiga, amados hermanos, grande y poderosamente. Esta ha sido la reflexión del Evangelio de este día. Paz y bien en el nombre poderoso de nuestro Señor. Amén. Paz y bien. Bendiciones.